Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más en nuestro curso de geometría. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, los sólidos geométricos. Los sólidos geométricos son los cuerpos, o sea, ya no hablamos de superficies planas, sino que hablamos de cuerpos geométricos que tienen un volumen, o sea, un espacio interior, un espacio interno. Los sólidos geométricos se dividen en dos tipos, ¿no? Pueden ser los poliedros o pueden ser los cuerpos redondos. ¿Y cuáles son los poliedros, no? Los poliedros son los que tienen superficies o regiones poligonales planas. Está formado de planos, ¿ok? Eso se le va a llamar caras, ahora lo vamos a ver. Y los cuerpos redondos, su superficie es curva, ¿no? Como por ejemplo la esfera. Entonces la esfera sería un ejemplo de un cuerpo redondo, una esfera, o sea, en la vida real podría tratarse de una pelota, por ejemplo. Y en el caso, o un tarro de leche también es un cuerpo redondo, el envase de un tarro de leche, ¿no? La lata, ¿no? La lata de una tarro de leche. Y un poliedro es por ejemplo, un dado. Un dado tiene superficies poligonales, ¿no? Poligonales planas. Vamos a estudiar primero los poliedros, ¿no? O sea, aquellos que tienen superficies planas. Después veremos los cuerpos redondos, o sea, los que tienen superficies curvas, como ya he dicho, ¿no? Un cilindro, ¿no? Una esfera, una pelota, ¿no? Algo similar. Bien, empezamos por los poliedros. Se ha definido los poliedros como los cuerpos que tienen superficie o regiones poligonales planas. Esas superficies o regiones poligonales planas se les llama caras. ¿No? Caras, son polígonos, ¿no? O sea, esas caras pueden ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, y se va formando un cuerpo geométrico, ¿no? Se va formando un cuerpo geométrico. Son las caras. Otro elemento son las aristas. Entonces, cuando la unión de dos caras, la intersección de dos caras, no la unión, la intersección de dos caras, se le denomina arista. Los vértices es el punto en donde se produce la intersección de tres o más de sus aristas. De tres o más de sus aristas. Todo eso lo vamos a ver ahorita en el gráfico. Luego tenemos el ángulo diedro. Ustedes saben que un ángulo está formado de dos líneas, ¿no? Dos rayos, para ser precisos, que tienen un origen común. Ese es un ángulo, ¿no? Pero un ángulo diedro es un ángulo que se forma pero por dos caras adyacentes, dos caras forman un ángulo diedro. Si hubieran tres caras, pues sería un ángulo triedro. Bueno, ahora vamos a ver solo los ángulos diedros. Y finalmente la diagonal, esto es muy interesante, muy importante, porque a veces se confunde una línea oblicua con una diagonal, ¿no? O sea, una línea que tiene cierta inclinación, cierta pendiente, no siempre es una diagonal. La diagonal es la línea que va a unir dos vértices. ¿Ves? Tiene que haber dos vértices para que sea diagonal. A continuación vamos a ver un dibujito, ¿no? Un gráfico en donde se va a detallar todo lo que hemos dicho, pero por una cuestión de evitar, ¿no?, que los elementos se repitan mucho y no se puede apreciar quién es quién. Solo vamos a indicar en este dibujo unos cuantos elementos, ¿no?, para que ustedes lo comprendan mejor. Vamos a ver el gráfico. Acá está. Entonces aquí tenemos
cuerpo geométrico. En general todavía no lo vamos a definir. Podría ser que su cara, acá esta es la cara, ¿eh? ABCD. ABCD sería esta. Esta cara es un cuadrado, ¿no? Y esto parece un rectángulo, ¿eh? Las caras no necesariamente son iguales. Si las caras fueran iguales, eso tiene otro nombre, ¿no? Vamos a dar esa definición. Las caras, acá hay caras, ¿no? ¿Ves? A, B, C, D es una cara. A, D, H, E, acá tenemos otra cara, una cara atrás, esta cara, acá abajo también. Después vamos a ver, escuchar el nombre de base. Ya vamos a ver, en realidad son caras también. Las aristas, entonces, son esas líneas, ¿no? Que en donde son segmentos, para ser más precisos, que corresponde a la unión de dos caras, ¿no? Vamos a ver, arista AE. A ver, ¿dónde está la arista AE? Esta es la arista AE y acá se unen esta cara, ¿no? Con esta cara, ¿no? Y acá está, ¿no? Y ahí está la definición de arista, segmento que se forma por la intersección de dos caras, ¿eh? Esta cara con esta cara, acá tenemos una intersección. Este segmento se forma esta cara ABCD con esta cara ADEH, ¿no? Acá hay otra arista, ¿no? ABCD con DCHG o GH. Entonces acá tenemos otra arista, ¿no? Esta es la unión, ¿no? Acá hay varias aristas, como ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos varias aristas. Y por eso no hemos, acá se aprecia, ¿no? El ángulo diedro está formado de dos caras, ¿no? Es un ángulo formado de dos caras. A ver, vamos a ubicar ADH, esta cara, con EFGH, ya, entonces sería esta cara con esta cara que está acá en la parte inferior. Y forma un ángulo, ¿no? Forma un ángulo. Parece 90 grados. Entonces, toda esta cara con esta cara forman un ángulo, ¿no? ¿Ve? Forman un ángulo. A eso no es un ángulo pues formado por dos rayos, ¿no? Sino es un ángulo que tiene una arista común. Por eso se llama ángulo diedro, ¿no? Esa abertura, ¿no? Un ángulo diedro. Finalmente la diagonal, solamente hemos dibujado una diagonal, la diagonal BH, va de un vértice a otro vértice, ¿no? La otra diagonal sería desde E hasta C, por ejemplo, ¿no? Otra diagonal sería de A a G, ¿no? Entonces tendríamos nosotros diagonales. Si dibujáramos todo, se vería muy confuso, ya no podríamos reconocer, por eso hemos dibujado la menor cantidad de elementos, pero que se entienda de qué estamos hablando. Les decía aquí, bueno, este es un cuadrado, una cara, ¿no? Esta superficie plana, un cuadrado, y esto parece un rectángulo. Las caras no son iguales, ¿no? Pero existen unas figuras que sus caras son iguales. No se olviden que son superficies planas, ¿ve? O regiones planas. Esas son las caras. ¿Qué ocurre cuando todas las caras son iguales? A eso se llama poliedros regulares. Cuando todas sus caras son iguales, se les denomina poliedros regulares. Y solamente son 5. ¿eh? Solamente son 5. Así como teníamos polígonos regulares, donde todos los lados eran iguales, los ángulos eran iguales, aquí solo tenemos 5 sólidos geométricos cuyos caras son iguales. Acá no podemos hablar de que esta es una base, acá no, todas las caras son iguales. El primero es el tetraedro, ¿ve? El que está en color verde, ¿no? El tetraedro. Inclusive acá se ha dibujado su altura, ¿no? Su altura. Bien, ese es el tetraedro, ¿no? Existen unos jugos, refrescos que vienen en un envase parecido y el envase se llama Tetra Pak, ¿no? Tetra Pak. Muy bien, ese Tetra Pak es un tetraedro. Tetra significa 4. Entonces son caras, y miren, las caras son triángulos, en este caso triángulos equiláteros, ¿ve? Y todos son iguales, por eso se llama poliedros regulares y solamente son 5. Así que, como ustedes comprenderán, esto es muy importante saberlo de memoria. Su nombre completo es tetraedro regular, pero como el título es poliedros regulares, entonces se supone que todos ya son regulares, ¿no? Entonces, tetraedro.
A ver, vamos a ver. Tiene 4 caras. 1, 2, 3 y la que está acá en la parte inferior, 4. Y todas son iguales. 4 vértices. 1, 2, 3 y el vértice superior. 4 vértices. 6 aristas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aristas, ¿no? Ese es el tetraedro. Tetraedro. Muy bien, el hexaedro, ¿no? Que lo tenemos acá de color rosado y que es conocido, ¿no? Que es conocido. Que es, al hexaedro también se le conoce como cubo, el cubo. Ejemplo en la vida real, el dado, ¿no? Un dado tiene todas las caras iguales. Entonces aquí también son cuadrados, ¿no? Todas sus caras son cuadrados. Entonces ustedes pueden ver, por eso se habla que las caras son, ¿no? Miren, decimos que sus caras que tienen superficies o regiones poligonales. Las caras, ¿no? Corresponden siempre a polígonos. ¿Ve? Y acá tenemos las caras son cuadrados. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. 6 cuadrados. ¿Ok? Tiene 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 12 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? 12 aristas, ¿no? Ejemplo de esto, el dado. Por si acaso, una vez se preguntó a un alumno, ¿no? ¿Cómo se llama esta figura? Y dijo un dadoedro. No existe dadoedro, pues, ¿no? Muy bien, entonces estamos ante un hexaedro. Hexaedro, ese es su nombre. O conocido también como un cubo, ¿no? El cubo, ¿no? Matemáticamente, claro, más usamos hexaedro, ¿no? O de matemática. Muy bien, ahora tenemos otro. Ahora se llama hexaedro, ¿no? Porque hexa viene de 6 caras. Tetra, 4 caras. Octaedro, ¿no? Suena a 8 y efectivamente son triángulos. 8 caras, 8 triángulos equiláteros. Cada cara, su superficie es un triángulo equilátero, o sea, todos los lados son iguales. Es como si se hubieran pegado 2 tetrapack, ¿no? Más o menos, esa es la idea. Entonces ahí tienen ustedes 8 triángulos equiláteros, ¿no? O sea, tiene 4, aquí la base es 4. Es un cuadrado que estaría aquí, digamos, un cuadrado. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4. 4 caras y 4 caras inferiores. Entonces tiene 8 triángulos equiláteros. 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Y 12 aristas, ¿no? Cada uno de estas sería una arista, ¿no? Las que se ven y las que están en la parte posterior. Ese es el octaedro. ¿Por qué se llama octaedro? Porque tiene 8 triángulos equiláteros. Ahora tenemos aquí un color medio amarillito, medio lúcuma, no sé. El dodecaedro, ¿no? Está formado por 12 pentágonos. Sus caras, sus superficies planas son pentágonos regulares. ¿Cuántos pentágonos regulares? 12. Tiene 20 vértices. Bueno, no lo podemos contar porque hay vértices que están en la parte posterior que no vemos. Y tiene 30 aristas, ¿no? 30 aristas. Entonces, la unión de las caras, ¿no? Ese es el dodecaedro. Dodecaedro porque tiene 12 pentágonos regulares, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos al icosaedro, ¿no? El icosaedro está formado de triángulos equiláteros. Sus caras son triángulos equiláteros y tiene 20 triángulos equiláteros, 20 caras. Por eso se llama icosaedro. Icosaedro. ¿Ok? Tiene 12 vértices, 30 aristas. No la podemos contar. Acá, esto es un cuadrito que es un resumen. Y tienen ustedes el tetraedro, 4 triángulos equiláteros, ¿no? Está formado tetraedro. Son 4 triángulos y la forma de sus caras, triángulos equiláteros. Número de aristas 6, número de vértices 4. El hexaedro, entre paréntesis le he puesto cubo, el cubo. ¿Cuántas caras? 6. Y sus caras son cuadrados. 12 aristas, 8 vértices. El octaedro, ¿cuántas caras? 8. ¿Y cómo son la forma de esas caras? Triángulos equiláteros. Número de aristas 12, número de vértices 6. El dodecaedro, 12 es el número de caras. ¿Cómo son esas caras? Pentágonos regulares. Número de aristas 30, número de vértices 20.
Finalmente, el icosaedro, que está formado de 20 caras, ico, 20 caras, que son triángulos equiláteros. Estos son, con sus 30 aristas, sus 12 vértices. Estos son todos los poliedros regulares, son solamente 5, son solamente 5. Su tarea les va a gustar. Miren, esto lo imprimen, lo pegan en una cartulina, lo pintan, etc, etc, ¿no? Y le toman su fotito, ¿no? Que se ve, no me lo vayan a aplastar, ¿no? Lo arman el cuerpo, le va a salir algo así, ¿no es cierto? Y ahí les va a salir el tetra, 4 caras, ¿ve? 1, 2, 3, 4, ¿no? Lo doblan, lo pegan, lo pueden pintar, lo pueden pegar sobre una cartulina para que tenga más, ¿no? Sea un poquito más duro, ¿no? Que una hoja bond. Entonces, allí arman el tetraedro. Y aquí tienen otro, el octaedro, ¿no? El octaedro. Es que les va a salir esta figura, ¿eh? Mucho cuidado aquí creo que tienen que ayudarlo, papá, ¿no? Mamá, en fin, a ver si le pueden dar una manito para el octaedro. Es un poco dificultoso, pero ahí está la figura que tiene que salir. Y finalmente para ustedes el hexaedro, que es el cubo, ¿no? O sea, como el dado, ¿no? Eso es su tarea. Ok, le toman fotos, lo pintan y las fotos la envían por el cubículo. Goodbye, students.